preguntar algo, Rafa, por ahí, perdón. No, me parece que no quise interrumpirlo, pero me acordé cuando hablabas de que era una ciudad que debió haber sido muy hermosa. Pues acuérdate que Bernardo Díaz del Castillo, cuando ve la ciudad, queda pasmado, ¿no? Y claro. dice que se parece a Constantinopla, ¿no? Sí. Es decir, Estambul, claro. Pero en realidad, caídas de agua que dice Rodrigo, ¿no, Rafa? Sí, de un lado y luego iban bajando hasta Texcoco. Lo que está diciendo es que tenía, yo no sabía eso de que tuvieran diferentes niveles. Eso, qué maravilla. Continúa para ilustrarnos, Rodrigo. Perdón, si luego me extiendo demasiado, me dicen. No, adelante. Te parará, Ángeles. Gracias. Sí, no, en serio. Lo que pasa es que pues nos apasiona esto y queremos abarcar mucho. Pero vamos enfocando, es como haces ahorita la energía a tratar de comprender cómo era este lago y luego todas estas transformaciones y regreso a un estado diferente que ahora lo parece que es lo que está pasando. Adelante, Rodrigo. Claro, gracias. Bueno, pues hablábamos de estos desniveles, ¿no? Entonces, estas partes altas en los extremos del sistema y la parte baja al centro, que era Texcoco, traían un montón de sales y de minerales disueltos que hacen que la parte del lago de Texcoco sea salada. El agua es salada, es más salada que el agua del mar. Entonces, teníamos una serie de lagos dulces, de agua dulce, con muchos manantiales, como Chalco y Xochimilco sobre todo, que era agua de gran calidad, que incluso todavía se extrae de pozos para abastecer a parte de la población, el agua de esa zona. Los manantiales ya se secaron, pero los bombeos siguen en los mismos puntos en donde estaban los manantiales. Y el lago de Texcoco recibía el agua final y era como una gran charola, digamos, expuesta al sol, que evaporaba mucha cantidad de agua y las sales se quedaban en el sedimento, ¿no? Entonces, toda esta zona era una zona productora de sal desde la época prehispánica. Nuestros antepasados entendieron perfectamente este flujo de agua de los lagos más altos al lago más bajo que era Texcoco y generaron unos diques entre ellos que funcionaban por un lado como calzadas para caminar, para circular sobre ellos y por otro lado, como decía yo, como diques con compuertas que permitían que se cerraran o se abrieran estos flujos de agua entre un lago y el otro. A veces estos lagos, por decir algo, si llovía mucho en la zona de Texcoco, aunque era el lago más bajo, el agua se regresaba hacia la Ciudad de México, digamos, se regresaba hacia arriba porque subía el lago de Texcoco y del lado de la Ciudad de México no había llovido por alguna cuestión, ¿no? Y entonces el agua se regresaba y se cerraban las compuertas. Había un dique larguísimo de 14 kilómetros que se le atribuye a Nezahualcóyotl, que iba de la villa más o menos hasta Iztapalapa, que es un trecho larguísimo, que tenía esta serie de compuertas y defendía el agua a la Ciudad de México del agua de Texcoco cuando ésta crecía. Y además separaba el agua dulce, que estaba alrededor de la Ciudad de México, en donde se cultivaba, del agua salada de Texcoco, en donde no había tantos cultivos porque no todas las plantas aguantan ese tipo de sal, y había producción de sal y había otras cosas, pesca, cacería de aves, etcétera, ¿no? ¿En qué siglo es que se empieza a minar todo este proyecto ecológico que tenían nuestros antepasados, ¿cuándo empieza a dejar ya eso de existir en la ciudad? Hubo una relación conflictiva a partir de la conquista con los españoles, ¿no? Okay. No entendieron bien el sistema, aunque lo intentaron, no entendieron muy bien el sistema y no venían de una cultura lacustre como, pues no sé, si a lo mejor los venecianos o alguien más hubiera llegado acá, hubiera entendido muy bien esto. Pero los españoles no tenían esa lógica, digamos. No tenían esa lógica, ¿no? Entre más tierra tienes, pues más rico eres, entre más espacio para agricultura, ganadería, etcétera, más recursos tienes. Rompieron algunos de los diques de los que hablaba ahorita a la hora de la conquista, ¿no? Se volvieron puntos en donde se podía entrar a la ciudad
los mismos mexicas cortaron calzadas, el famoso puente de Alvarado, en donde casi pierde la vida este hombre, etcétera. Cuando se rompen los diques, ¿qué pasa? ¿Se inunda todo o qué es lo que pasa? Sí, al romperse los diques y las calzadas, se vuelve vulnerable la ciudad a estos flujos caprichosos de los distintos lagos. Ok. De hecho, la parte final de la conquista, las batallas finales, se hacen por lago con unos barquitos que construyó Cortés en Tlaxcala, que echan al lago en Texcoco, en la ciudad de Texcoco, y que desde ahí navegan hacia la Ciudad de México. Entonces, bergantines. Los bergantines famosos. Entonces cortan el dique que dividía el agua salada de Texcoco del agua dulce de la Laguna de México y entran a la ciudad por ahí. Y eso ya está prácticamente todo, es una laguna, entonces ya para ese momento. Sí, o sea, los flujos ya no se regulan, el agua invade la Ciudad de México y empezó a haber muchísimas inundaciones. No es cierto. En las épocas aztecas también había inundaciones, se sabe que hubo inundaciones graves y demás, pero era una ciudad... ¿Qué lluvia rompía con esas diferencias? Rebasaba, ¿no? En algunos momentos rebasaba, ¿no? Había pues temporales fuera de serie como los hay ahorita y rebasaban las calzadas o los diques, de manera que pues era una relación siempre dinámica con los lagos, pero lo regulaban bastante bien y lo entendieron bastante bien y fueron haciendo obras sucesivas para ir mejorando el sistema. No pero, es que pero cuando los españoles ya se rompe toda esa dinámica, digamos. Se rompe parcialmente. Primero no la conocían, no la entendían. A la hora de la conquista rompen estas calzadas. Algunas entienden poco tiempo después que las tienen que restaurar, ¿no? Entonces, algunos de los diques se restauran, algunos de los diques se elevan incluso de nivel, se les sube altura para hacerlos más altos. Y hay todavía algunos pedazos de diques que tienen a lo mejor una fundación prehispánica, unos cimientos prehispánicos, pero que en la época colonial se fueron aumentando y que todavía se pueden percibir. Uno de ellos muy bonito es el que está entre Ecatepec y Venta de Carpio, en el norte de la Ciudad de México, en el ya municipio de Ecatepec, en donde todavía pueden verse las compuertas y los pretiles de piedra y todo, y va uno por encima del nivel de los terrenos de alrededor, y que dividía los lagos del norte del lago de Texcoco, ¿no? Para regular esa entrada de agua del norte hacia el sur. Este es un dique ya colonial, pero seguramente sobre cimentaciones y estructuras prehispánicas. Entonces, bueno, ellos tardíamente entendieron esto, pero hubo una inundación desastrosa en 1629, en donde la ciudad estuvo inundada 5 años, o sea, 5 años sin que el agua se retirara. Llovió muchos días seguidos, este dique del que les hablo, que defendía el agua del norte, no fue suficiente, no sé si se rompió, no recuerdo, o no fue suficiente, y la ciudad se inunda y el agua tarda en bajar 5 años. De tal manera que dicen... ¿La gente, no vive nadie ahí o qué? ¿Cómo? Mientras vivían en los pisos, sí, vivían en los pisos altos, ¿no? Hablan de que hubo un florecimiento de la industria de las canoas, que había aserraderos en Coajimalpa y en Río Frío que traían madera para hacer canoas para todo el mundo, y decían, bueno, las casas de repente pues se deshacían y se caían de la noche a la mañana, ¿no? O sea, había pues casas de adobe que pues se deshicieron con la inundación, etcétera. Y también por eso queda muy poquita arquitectura del siglo XVI en la Ciudad de México, porque parece que buena parte de ella pues o se dañó gravemente o se cayó, ¿no? En 1629. Entonces los virreyes dicen ya basta de estos lagos y se empieza una gran obra de desagüe. Esto que comentaba que la... ¿Hacia dónde desaguan? Hubo que hacer un desagüe artificial hacia el norte. El sur tenía estas grandes montañas de las que hablábamos, que no dejaban salir hacia allá el agua. Son montañas, pues el Ajusco tiene 4,000 metros de altitud. No había manera de salir ni por el sur, ni por el oriente, que está en la Sierra de Texcoco y todo esto, ni por el poniente, que está en la Sierra de las Cruces, ¿no? Lo que vemos hacia Toluca, la Marquesa, todo eso. Pero hacia el norte, es decir, hacia Zumpango, hacia Hidalgo, hacia el Valle del Mezquital, la zona es mucho menos elevada. Y esa zona les pareció propicia desde la época colonial para hacer un túnel. Es decir,
había que hacer una salida artificial al agua que llovía acá y sacarla en dirección al norte hacia un río que es afluente del río Tula, que va hacia el río Pánuco y desemboca en el Golfo de México.